Hola, ¿qué tal? Soy Bernardo Noval y en este jueves de En Contexto, Jaime Sánchez Uzarrey entrevista a uno de los economistas más respetados de este país, Arturo Dam, con quien abordará las proyecciones de la economía para este 2014. Por su parte, Lili Telles nos presenta la segunda y última parte de la entrevista que le realizó a Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef, para platicarle sobre los cambios que sufrirán los servicios financieros tras la aprobación de la reforma hacendaria. En Periférico 1313 hablan sobre la sucesión por la dirigencia del PAN, un tema que cada vez se pone más candente. Y para terminar la velada, nuestros amigos de La Billetera conversan con Enrique Martínez y Martínez, secretario de la Zagarpa, para comentar las reformas del sector agropecuario que se esperan este año. Así que disfrute de la programación de esta noche y síganos a través de nuestras redes sociales. Quédese aquí en Azteca Opinión. Comenzamos. Buenas noches. ¿Cuáles son las perspectivas, las proyecciones para el año 2014 en materia económica? Ese es el tema que nos ocupa con el economista Arturo Dam. Arturo, muy Jaime, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Oye, pero antes que nada traes un nuevo look. Es el look de invierno, es el ¿Ah, look sí? de invierno, así es. La barba y todo. Tradicionalmente me dejo la barba a final de año y me la quito por ahí de Semana Santa. Y digo para que te reconozcan, porque no te Hombre, van a muchas reconocer. gracias. Y Arturo Dam. la corbata se me olvidó. Bueno, te la perdonamos. Gracias, Jaime, gracias. Oye, Arturo, bueno, como todos los años hay proyecciones y estimaciones de lo que va a pasar con la economía mexicana. Tuvimos una reforma hacendaria, bueno, hay quien dice que no fue, pero ahí está, y una reforma energética que debería tener un impacto en la economía, cuando menos en términos de las percepciones que se tienen. ¿Cuál es tu primera impresión o tu primera proyección de lo que va a pasar este año? Mira, Jaime, yo creo que el 2014 es un año marcado por la promesa de que gracias a las reformas que se aprobaron el año pasado, los resultados económicos en materia de producción de bienes y servicios, creación de empleo, generación de ingreso, van a ser mejores. Y la pregunta es si ahora sí. ¿Y por qué la pregunta? Porque bueno, ya hemos tenido periodos de reformas, por ejemplo, a lo largo del salinato, y al final de cuentas los resultados, pues por decirlo menos, fueron más bien mediocres, sobre todo en estos tres rubros: crecimiento de la producción de bienes y servicios, creación de empleos y generación de ingreso. ¿Y de qué depende de que las reformas que se aprobaron el año pasado tengan ahora sí esos resultados positivos en materia económica? De el efecto que dichas reformas tengan, Jaime, en el ánimo de los capitalistas. Entendiendo por capitalistas a los dueños del capital, capital que es el que se tiene que invertir directamente en la economía mexicana para que ésta crezca, para que se creen empleos y se genere ingresos. Bueno, ahí sí hay un dato, ¿no? Y el primer dato es que una de estas calificadoras internacionales que existen después de la reforma energética incrementó la calificación del país. Es un primer dato que es real. Bueno, es un primer dato que es real, es de una calificadora, sin duda alguna. El simple hecho de que se hayan aprobado las reformas que estaban pendientes desde hace muchos años es ya un signo positivo, pero es un signo positivo sobre todo en el ámbito político, es decir, los políticos pudieron ponerse de acuerdo para sacar adelante una serie de reformas que deberán dar como resultado, pues eso, un mayor crecimiento, más y mejores empleos y una mayor generación del ingreso. Ahora, el año pasado había una expectativa de crecimiento bastante alta, por encima del 3%, si no me equivoco. Así es. Y acabamos teniendo una tasa de crecimiento del 1. Alrededor, mira, yo creo que el año pasado, porque la cifra definitiva todavía no lo conocemos, habremos crecido alrededor del 1.1-1.2%. ¿A qué se debió esta baja en la tasa de expectativa de crecimiento? Eso es muy interesante, Jaime, porque al margen de las expectativas hay que tener presente, por ejemplo, que en el año 2012, el año antepasado, la economía mexicana creció, déjame checar el número exacto, al 3.9%. Un crecimiento más que aceptable si consideramos que el crecimiento promedio de la economía mexicana en los últimos 30 años anduvo alrededor del 2.3. Pero además ese año la economía en Estados Unidos no creció tanto, ¿sí? No creció tanto y fue un crecimiento, vamos a decirlo así, producto de lo que se vino haciendo en México. 3.9% en el 2012. Y en 2013 sí hubo un crecimiento de la economía en Estados Unidos. Sí, y la economía mexicana ha de haber crecido 1.2%. Ahora, ¿por qué esa baja en la tasa de crecimiento?
crecimiento. Yo creo, Jaime, que paradójicamente la culpa la tuvieron las reformas, o por lo menos la expectativa de reformas. ¿Por qué? Porque, a ver, Peña Nieto inició su sexenio con la promesa de que iba a haber ahora sí las reformas que necesitamos para apuntalar la actividad económica. Y esa promesa inmediatamente se empezó a llevar a la práctica. Se retomó la propuesta de reforma laboral que el sexenio de Peña heredó del sexenio de Calderón, luego vinieron las reformas educativas, la financiera, que no hay que confundir con la fiscal, la reforma en materia de telecomunicaciones, la reforma educativa, la reforma energética. Ahora bien, la promesa de reformas pues genera inseguridad, y la inseguridad genera desconfianza. Hay que ver en qué sentido vienen las reformas. Y yo creo que esa inseguridad que generó la promesa de reformas es lo que hizo que el año pasado prácticamente en la economía mexicana no se invirtiera, Jaime. Si nosotros analizamos los números de inversión fija bruta, que es la inversión que se realiza en instalaciones, en maquinaria y equipo, todo lo cual proporciona la infraestructura física para los procesos de producción, pues el año pasado prácticamente no se invirtió en México. Y eso es lo que explica por qué el crecimiento de la economía mexicana fue mucho menor del que tuvimos en el 2012. Ahora bien, sí. Haz un punto ahí. Otro elemento que se ha mencionado, que se lo mencionó a lo largo del año pasado, fue que el gasto público, el gasto federal del gobierno, no se ejerció. Así es. Eso fue otro elemento. Ese fue otro elemento, claro. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que si el gobierno cobra impuestos y no los gasta, lo que está haciendo es literalmente retirando dinero de la circulación, guardando dinero, lo cual te frena la actividad económica. ¿Sí? ¿Por qué no se ejerció? Mira, yo no sé si fue porque fue el primer año de gobierno y entonces a lo mejor se dice, habrá que ver hasta qué punto es esto cierto, de que bueno, pues les falta experiencia al nuevo equipo que llega, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco es que les falte mucha experiencia. Muchas de estas personas ya traen una carrera, sí, en el sector público desde antes, ¿no? ¿Por qué no se ejerció, Jaime, o por qué no se ejerció todo lo que se debería de haber ejercido? Y a tiempo. Y a tiempo, eso sí, yo no lo sé. Eso había que preguntarle a quienes fueron responsables de ejercer y no haberlo hecho ese presupuesto. Ahora, uno de los datos nuevos que aparecen con esta reforma hacendaria que muchos han criticado, entre ellos tú, bueno, a mí también me parece que tiene una serie de puntos criticables, es el asunto es que por medio del endeudamiento y por medio de la recaudación, el gobierno va a tener mayores recursos que se supone va a ejercer. Y esto debería teóricamente alentar el crecimiento. Sí. Ahora, Jaime, mira, ya hay un problema. Si el gobierno gasta más, alguien más tiene que gastar menos. No hay de otra. A ver, si el gobierno gasta más y termina financiando ese mayor gasto con más impuestos, lo que el gobierno gasta de más es lo que tú y yo como contribuyentes gastamos de menos, como que 2 más 2 es 4. Si el gobierno gasta más y termina financiando ese mayor gasto con deuda, y esa deuda es interna, pues lo que el gobierno gasta de más es lo que tú y yo, que le prestamos ese dinero al gobierno, gastamos de menos. Entonces también aquí hay una falacia al afirmar que un mayor gasto del gobierno necesariamente va a generar una mayor demanda por bienes y servicios y eso puede incentivar una mayor producción de los mismos. Sí y solo si ese mayor gasto del gobierno termina financiándose con emisión primaria de dinero. Es decir, si el gobierno gasta más y nadie más gasta menos, pues sí hay un aumento en la demanda. Pero ¿cuál es la única manera de que el gobierno gaste más sin que nadie más gaste menos? Es decir, sin que el gobierno cobre más impuestos o pida más dinero prestado. Emitir dinero. Emitir dinero. Y eso afortunadamente, Jaime, gracias puede. a la autonomía del Banco de México, no se puede decir. Para decirlo muy claramente, el secretario de Hacienda no puede darle la orden al gobernador del Banco de México de imprime dinero, dámelo para que yo lo gaste. Por fortuna. Afortunadamente. Eso fue lo que nos pasó con Echeverría y López Portillo. Eso fue lo que nos faltó con Echeverría y López Portillo. Hombre, para decirlo muy claramente, bastaba un memorándum del secretario de Hacienda al en aquel entonces director del Banco de México para que éste tuviera que imprimir dinero y dárselos. Y así nos fue en materia de inflación. Ahora, decías tú que la tasa que se espera, que se calcula es de cuánto para este año. Mira, de este año se espera que la economía crezca 3.4%. Ahora, a ver, ¿de dónde sale esta cifra? Mes tras mes el Banco de México levanta una encuesta entre los principales analistas en economía del sector privado. Por ejemplo, ahí están las principales escuelas y facultades de economía de las universidades privadas, los departamentos de investigación económica de las grandes empresas como pueden ser los bancos, uno que otro analista independiente, y este 3.4% es el resultado de la encuesta del pasado mes de diciembre. Ahora mira, Jaime, esto hay que decirlo muy claramente.
somos economistas, no adivinos, no adivinos, y a mí me llama mucho la atención que muchos economistas se prestan a este juego de las proyecciones económicas y al final de cuentas pues no acaban más que haciendo el ridículo, La gran ventaja con la que cuentan los economistas que se dedican a estas predicciones es que quienes las escuchan parece ser que las olvidan muy pronto, ¿no? Porque si la tuvieran presente, pues al final de cuentas, a ver, usted economista fulano de tal, dijo que las proyecciones iban a ser tales y resultaron totalmente distintas, ¿no? Ahora está el factor interno que tú dijiste que son, las reformas que ya están, que se tienen que implementar con leyes reglamentarias, etcétera. Está el asunto de que el gobierno va a gastar más, y los particulares vamos a gastar menos, y luego está el entorno internacional. Y ahí, ¿cómo está el entorno internacional? Mira, el entorno internacional, que para México es fundamentalmente en materia económica Estados Unidos. A ver, el 80% del comercio exterior lo hacemos con Estados Unidos, el 50% de la inversión extranjera directa viene de los Estados Unidos, la principal fuente de remesas hacia nuestro país está en Estados Unidos. Y parece ser que la economía estadounidense está recuperando el crecimiento. Ahora, esta recuperación del crecimiento de la economía estadounidense, Jaime, yo considero que va a ser temporal. Es decir, la economía estadounidense y sobre todo las finanzas del gobierno estadounidense tienen una serie de problemas, vamos a llamarlo así, estructurales, que por ejemplo aquí en México no tenemos, que tarde o temprano, cuando quieran resolver esos desequilibrios, van a tener que tomar medidas que muy probablemente impliquen que la economía estadounidense va a frenar. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tenemos en México en estos momentos? Mira, mucho se dijo que teníamos que hacer lo que hubiera que hacerse para apuntalar al mercado interno y no depender tanto del mercado externo que es para una nosotros falacia, ¿no es cierto? El estadounidense. ¿Cuál falacia, perdón? Es decir, no podemos crecer a base del mercado interno exclusivamente. No, claro que no. Claro que no, porque además el mercado interno pues es muy pequeño comparado, por ejemplo, con el mercado mundial. Claro. Hombre, imagínate que pudiéramos exportar a todos los mercados del mundo. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, poder vender los productos mexicanos en cuanto mercado se pueda, ¿no? El caso es que es Estados Unidos. El caso para nosotros es Estados Unidos, ¿no? Ahora, el tema de las reformas, pues lo que intenta es apuntalar al mercado interno. ¿En qué sentido? A ver, si el resultado de las reformas es que en México se invierte más, que se crean más y mejores empleos, que se genera más ingreso, pues esto a su vez va a empezar a generar una mayor demanda por bienes y servicios en el país y esto puede generar un círculo virtuoso. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo aquí, Jaime? Arturo, nos quedan como 1 minuto y medio. Sí. ¿Cuál es el problema fundamentalmente que yo veo aquí, Jaime? A ver, el gobierno permite, por ejemplo, la inversión de los particulares en el sector de los hidrocarburos. Hombre, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto el tema de la seguridad y de la justicia en México, que deja mucho que desear, ahí el gobierno tiene cuentas pendientes con todos nosotros, no puede frenar, vamos a decirlo así, la eficacia de las reformas para lograr los mejores resultados? Esa es la gran pregunta que nos dejas pendiente. Ese es. O sea, el gran reto del 2014 del gobierno es el tema de la seguridad contra la delincuencia, de la impartición de justicia, para apuntalar eso y hacer que las reformas, habrá que ver cómo viene la reglamentación secundaria, pero en fin, den los mejores resultados posibles. Pero en eso resumirías tú el asunto, o sea, finalmente estas reformas que, bueno, el balance cuando menos en materia energética parece ser positivo, así es, estarían dependiendo de un factor ajeno a la economía propiamente dicha, que sería la seguridad. O sea, no dependiendo al 100%, pero sin duda alguna que un país en el cual el gobierno cumple con honestidad y eficacia sus tareas fundamentales, que es seguridad y justicia, es un país mucho más seguro y confiable para las inversiones. Que es un pendiente que venimos arrastrando desde décadas y que seguimos arrastrando. Y espero que dentro de un año, si estamos aquí, podamos decir que algo se ha hecho al respecto. Cuando menos algo. Arturo, muchísimas Jaime, gracias. A ti, te agradezco gracias mucho por la invitación. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana. Hasta hace unos días, Michoacán y los michoacanos vivían una situación que ya era insostenible. La violencia había sentado sus reales e infinidad de grupos delincuenciales y civiles empleaban las armas para hacer valer su presencia y poderío. Tal lamentable situación ya va en vías de solución. El Estado mexicano ejerció su indiscutible monopolio del uso legítimo de la fuerza para hacer valer la legalidad y evitar la violación de derechos humanos, tanto como para garantizar el restablecimiento de la paz y el orden público,
mantener la vigencia del Estado de Derecho, así como para salvaguardar el orden y la paz entre la gente. Con el envío de fuerzas federales a Michoacán, además, el Estado mexicano ha sido enfático en evitar la toma, el destrozo o incendio de la propiedad pública o privada y de instalaciones destinadas a los servicios públicos, a fin de garantizar su funcionamiento y el libre tránsito de personas y bienes. El uso legítimo de la fuerza del Estado, también para disuadir, mediante el racional despliegue de la fuerza, a personas que participan de manera violenta en conflictos que comprometen la paz y el orden público. Nadie se asuste porque el Estado haga uso de su facultad exclusiva de ejercer la fuerza legítima. Uso legítimo de la fuerza sí, pero también políticas públicas que impulsen el crecimiento y desarrollo económico para que los jóvenes no sigan nutriendo las filas de los diversos grupos delincuenciales, de las autodefensas que provocan la violencia. Un buen paso se ha dado. Esperemos ver resultados pronto. Ojalá. ¿No cree usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.